Muy bien, hermanos amados, vamos a iniciar la sesión 11. Nada más una introducción, porque esto lo vamos a hacer en dos partes. Hoy les quiero dejar como la guía hacia dónde vamos a caminar con el tema de los dos árboles, porque en realidad deberíamos estudiar primero lo del jardín. Pero me puse a pensar que los dos árboles en realidad va a ser lo primero que vamos a aprender para después entender cuál es ese territorio llamado el jardín. Y les aseguro que va a ser algo que va a agregar valor a tu vida, lo cual no se puede entender en español. Necesitamos el contexto hebreo. Y amo el contexto hebreo y no me estoy judaizando, me explico, amo el contexto hebreo porque me estoy volviendo más bíblico y ese es mi deseo. Así que oremos, amados hermanos, en la sesión 11. Amado Señor, nos acercamos a ti. Te pedimos tu dirección y especialmente en estos temas que son tan hermosos, estudiando la Torah verso por verso. Ayúdanos a entender un poquito más sobre la revelación de los dos árboles. Oramos esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Amén y amén. Qué bendición. Los dos árboles, finalmente. Cortito, introducción, nada más. Y vamos a hablar de Génesis capítulo 2, del versículo 7 en adelante, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en dos versículos. Y estos dos versículos tienen que ver con el versículo 8 y 9 de Génesis capítulo 2, porque lo anterior ya lo hicimos. Así que nada más nos concentramos en esto y pues puedes utilizar tu Biblia Reina Valera. Y lo primero que quiero hacer es leerles de la Reina Valera y luego voy a leer del interlineal directamente. ¿Ok? Y ahí usted se va a dar cuenta la importancia del interlineal. Dice, Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9, Reina Valera, los dos árboles. Y dice así, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos conocemos este lenguaje, todos hemos leído esto, estoy seguro que por lo menos la mayoría. Ahora vamos a ver lo que dice una Biblia interlineal. Tú puedes usar la que tú quieras. No estoy poniendo cuál uso porque hay varias y casi la mayoría es 98% igualito a lo que voy a leer. Dice así, y plantó Elohim, o si quieres, Yud-Hei Bat-Hei, un jardín en el Edén, un jardín en el Edén, desde el oriente, y puso allí al Adán, que moldeó e hizo brotar Yud-Hei Bat-Hei, o sea, nuestro Señor Elohim, del terreno todo árbol atractivo de aspecto y bueno para comida. Y el árbol, miren, no dice el árbol de la vida, dice y el árbol de las vidas. Más adelante va a entender que esa pequeña S nos amplía mucho más, o sea, lo que realmente Dios nos está ofreciendo. Dice, y el árbol de las vidas en medio del jardín. Y dice, y el árbol del conocimiento, que dice en la Reina Valera, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en la interlineal dice, y el árbol del conocimiento bueno y malo. Yo creo que a ti no te está pasando esto, pero he conocido muchas personas que creen cuando leen la Reina Valera que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal son dos, un fruto bueno y un fruto malo, y no es así. En realidad es un solo fruto que tiene una mezcla entre lo bueno y lo malo, más o menos así. O sea, no son dos frutos separados. Eso es lo que en la Reina Valera puedes entender. Pero en la concordancia, digo, en la interlineal, es como te ayuda a ver más claramente esto. Fíjense qué fruto ven aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es? A ver, pongan en el chat, ¿es una pera o una naranja? Es una mezcla que te alimenta para muerte. Entonces, este fruto, si se dan cuenta, no es el fruto que nosotros deberíamos de comer. Y no voy a entrar en el tema de los alimentos genéticamente modificados ni nada, pero el plan de Dios ha sido
darnos algo concreto. Por eso que el camino del Señor, como dice Yeshua, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar. ¿Y por qué? Porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quienes han complicado el camino de Dios son las religiones, porque no es complicado el camino de Dios, porque es un camino concreto, es un camino definido, es diferente. Porque aquí cuando tú ves esto, no sabes si esto es una naranja o es una pera. ¿Qué es? Pues Dios nunca ha hecho un árbol que tenga estas características como un árbol del cual Él nos dice que comamos. Sin embargo, Dios puso este árbol para que nosotros ejerzamos justamente la capacidad de elegir. Pero eso más adelante lo vamos a entender. Entonces, para empezar, nada más, en la concordancia, digo, en la Biblia interlineal te das cuenta que el árbol del conocimiento bueno y malo carga un fruto que contiene la mezcla entre lo bueno y lo malo. En cambio, en el árbol de las vidas existe algo que es puro, que te alimenta para vida eterna. El árbol del conocimiento bueno y malo es una mezcla que te alimenta para muerte. Por eso el Señor le dijo, si comes de ese árbol vas a morir. Dios no está jugando o sea, a ver quién adivina qué. Él te dice concretamente lo que puede suceder si tú no obedeces sus mandamientos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, yo sigo aquí con el tiempo, nada más permítanme para que no se me vaya. Bueno, hasta aquí estamos bien. Vamos a ir poquito a poquito porque este tema es bastante hermoso y a mí me encanta. Aquí hay un comentario, dice, así es, y tenemos que considerar a aquellos que no ven como nosotros, pero conviven con nosotros, cuidar de aquellos que son más débiles en la fe, tal cual. Si tú ya estás en la Torah, tu responsabilidad es ser un puente, no un muro. Recuerden eso es importante. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa o qué representa un árbol bíblicamente? Esto es importante entender. Vamos a usar la concordancia Strong y vamos a ver qué dice ahí. Vamos a ir pasito por pasito, ¿ok? La concordancia Strong dice que la palabra árbol viene de la palabra etz en hebreo, que significa árbol, madera o plural de palos, y se refiere a dos palos específicamente en este contexto. ¿Y a qué árbol se estaría refiriendo cuando dice madera? Pues al palo de Judá y al palo de Efraín, o a la cruz, si tú quieres. También significa arboleda, asta, cabo, carpintero, higuera, orca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me encanta esta parte que dice, en sentido figurado, puede simbolizar vida. Esto, preste atención a esto. Un árbol puede representar vida, conocimiento, estructura, fuente, justicia, personas y un reino. Esto es impresionante. No, por eso, no estamos hablando de que es un árbol de manzanas y pues se comió justamente Eva una manzana, no, ese no es el tema. Y la verdad que yo no sé ni qué árbol puedo suponer, pero no era un manzano. De eso estoy seguro, porque ya más adelante va a aprender. Existen algunos árboles que se mencionan, el cedro es uno de ellos, etcétera, etcétera, pero no se menciona la manzana, los higos también se mencionan. Bueno, el Salmo 1.3 dice que ese hombre, está en el Salmo 1, ¿no recuerda? Dice, ese hombre eh, que prácticamente vive en el camino de la Torah, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aquí ya te puedes dar cuenta que se está asemejando o un árbol está siendo comparado con una persona. ¿Estamos bien? Aquí se está comparando al árbol con una persona. Entonces, vamos a ir entendiendo esto poco a poco. Aquí está, vamos a decir, un árbol concreto, un árbol que tiene raíz, que tiene hojas, que tiene un fruto, no un fruto mezclado, un fruto puro. Y este árbol justamente se parece a la menorá. Fíjense la menorá. Esta es la menorá. Acá, y traté de conseguir una menorá con hojas. Esta es la única que conseguí. Pero este árbol del cual estamos hablando, aunque ustedes no lo crean, estamos hablando de la Torah.
¿Cómo de la Torah desde el principio? Sí, es que la Torah no solamente son mandamientos, no son leyes. Es como un puente o una fuente que te alimenta. La Torah no es lo que muchos creen, reglas, mandamientos. No, la Torah es un camino, la Torah es una fuente. Es hermosa la Torah. Cada vez que utilizas una menorá, recuerda, estamos hablando del Génesis también, de Génesis 2:9. Bueno, ¿estamos bien hasta aquí? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. Muy bien. Entonces, un árbol puede representar, y voy a empezar con la última palabra, que un árbol es figurativamente como un reino. Y si es figurativamente como un reino, y aquí viene el versículo más famoso de mi hermana y el mío también, hasta su consultorio se llama así, y pues hoy vamos a aprender un poco la importancia de esto. Un árbol puede representar un reino. ¿Cuál reino? Específicamente el reino de Dios. Eso es lo que representa el árbol de la vida, el reino de Dios, que es lo primero que deberíamos de buscar. ¿Cómo es que entendemos que un árbol es como un reino? Pues veamos un versículo bíblico, un pasaje. En Jueces capítulo 9, versículo 8 al 15, dice así: fueron una vez los árboles a elegir un rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Reina sobre nosotros, le dijeron al olivo. Perdón, voy a poner mis notas un poquito. eh, Voy a sacar esta vista para que pueda ver mejor. Mis ojos no están viendo como quisiera ver. Ok, de nuevo, leo el contexto de por qué es que hablamos que un árbol se parece a un reino o es semejante a un reino. Pues la Biblia lo dice. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. ¿Qué están hablando? A un árbol está diciendo que reine sobre ellos. O sea, un árbol es como un reino. Más el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: de tú, reina sobre nosotros. Ahora querían que la higuera gobierne sobre ellos. Y respondió la higuera y dice: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir y ser grande sobre los árboles. ¿Se dan cuenta? Todo en esta parte, el árbol tiene que ver con un reino. ¿Ok? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. O sea, cada uno quería reinar, escuche bien esto, sobre lo que poseía o sobre lo que tenía. Y eso es algo bueno. Por eso es que tú tienes que definir de qué fuente o de qué árbol o de qué reino estás queriendo depender. No puedes depender de dos reinos o de dos árboles. No puedes, ni de un árbol mezclado. Finalmente dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. ¿Qué acaso la zarza es un árbol? Esta es una figura que nos da a entender, o sea, justamente si ningún árbol me va a reinar, entonces me va a reinar una zarza. Y una zarza no es realmente como un árbol. Podría llegar a ser en algunos casos. Pero la zarza respondió a los árboles: si en verdad me eligen por rey sobre ustedes, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Por qué les estoy mostrando este pasaje? Para justamente mostrarles que en la Biblia el árbol representa varias cosas. Una de las primeras cosas y con la cual voy a terminar es que el árbol representa un reino. O sea, cuando hablamos de que Dios les ofreció a Adán, al Adán, y ya saben que el Adán contiene dos, ¿no? O sea, es decir, dentro de Adán está Eva, les ofreció comer del reino de las vidas y del reino del conocimiento bueno y malo. Les estaba hablando justamente de que deben de escoger de qué reino quieren vivir. Y justamente Jesús viene y nos dice: mas buscad primeramente que el árbol de las vidas. Así pueden leerlo ahora. El árbol de las vidas. Y su justicia, ¿de qué te habla su justicia? Es la Torá. La Torá es la justicia de Dios, expresada en el reino de Dios. En el reino de Dios existe justicia, existen leyes, existe gobierno. Y dice: y todas estas cosas, o sea, las necesidades de los seres humanos, van a ser añadidas.
porque ese es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Bueno, hay mucho más con el tema de los árboles, pero nada más quiero darles una tarea. Les dije que iba a ser corto, y la tarea es que ustedes investiguen a qué se asemeja un árbol y a qué se asemeja el árbol de las vidas y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Haga este estudio y la siguiente semana yo voy a profundizar con todo eso. Es decir, vamos a profundizar todos con todo eso. Hasta aquí nada más quiero llegar y pues recordarles que tenemos que buscar primeramente, y no es que después buscamos el árbol mezclado, no malinterpretemos, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo, por lo que pasa es que en español no es así y me da curiosidad, voy a buscar esto en el contexto hebreo, porque existe Mateo de Shem Tov en hebreo, pero ahorita lo estoy leyendo como dice la Reina Valera, yo diría así, más buscar como tu prioridad el reino de Dios y su justicia. Yo lo leería así, porque después no voy a buscar el otro árbol, no quiero ni saber del árbol de conocimiento bueno y malo, porque ese es el árbol donde hay muerte. De ese hemos comido por Adán, y aunque usted no crea, Adán tiene menos culpa que tú y yo, porque él no tiene la historia, no sabe todo el contexto que tú y yo sabemos, pero nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que Dios nos llama cada día justamente para que podamos, como dice Yeshua, comer como prioridad del árbol de las vidas. Las vidas. La siguiente semana va a entender eso. Entonces la tarea es que usted debe investigar a qué se asemeja el árbol de las vidas y a qué se asemeja el árbol del conocimiento bueno y malo. ¿Ok? Tarea para la casa. Hasta aquí entonces hemos llegado con este cortita introducción. La siguiente semana vamos a profundizar más sobre esto y pues oremos, oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti en gratitud y te pido, Señor, que nos ayudes a entender un poco más sobre la revelación de los dos árboles, para no pasar simplemente como en español todo y decir esto es. Ayúdanos a escudriñar y a través del escudriñar entendamos, Señor, aquello que tú quieres revelarnos. Gracias por cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Señor, a ser humildes al estudiar tu palabra y a hacer puentes y no muros. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Amén y amén. Hasta aquí llega la grabación de este día como introducción.